¿Qué hacer con el polen de las abejas? Este es polen que hemos sacado hoy a una Melipona pichi. Lo que la gente normalmente hace es de que le quita la cera para utilizar la cera y el polen pues lo tiran, lo botan. Entonces, preguntando, me dijeron lo que puede hacer es el polen revolverlo con miel de abeja, de Apis mellifera. Entonces se le pone 3/4 de miel, 1, 2, 3 cuartos de miel, y la otra cuarta parte se llena con polen de abejas sin aguijón. Puede ser Melipona bichi, puede ser Tetragonisca angustula, cualquier pues polen que uno tenga de abejas sin aguijón. Aquí se saca bastante polen de Melipona bichi, también de talnete en su temporada, como también de chumelo o Tetragonisca angustula, pero la gente pues no la utiliza, sino que más bien bota el polen porque no sabe qué hacer con él. Entonces voy a hacer lo que me dijeron, de poner polen a la miel, y que después que está revuelto se puede tomar 1 o 2 cucharadas al día, y es pues un alimento muy nutritivo. El polen, al consumirlo, el puro polen, en el caso del polen de la Melipona bichi, pues es bastante ácido, por eso es que la gente no le gusta consumirlo. El que se consume más es el de doncella o Tetragonisca angustula, ya que es un polen más dulce. Incluso a los niños les gusta comer de ese polen porque es bien sabroso. Creo que ya tengo hasta más de lo necesario para depositarle a la botella de miel. Bueno, ahí tenemos ya, ha llegado hasta la botella, los 3/4 de miel más 1 de polen. Ahora hay que taparlo
y luego agitarlo para que se revuelva todo. Cambió el color de la miel debido al polen, que también es de color oscuro, que era color café. Hay que agitarlo hasta que todo el polen se haya disuelto en la miel. Cuesta un poco debido a que la miel es un poco espesa, pero se logra con paciencia. Pues vamos a probar la miel. Creo que todavía le falta agitarse más para que se deshaga bien el polvo. Puedes hacerlo bien antes de colocarlo dentro de la botella, quizás es lo más recomendable. Tiene un sabor riquísimo, la mezcla de miel y polen, en este caso de Melipona bichi. Bueno, este es otro de los usos que le podemos dar al polen para el consumo humano, y sabemos que es un alimento muy nutritivo, así que no lo bote, guárdelo y utilícelo con miel, o si usted sabe utilizarlo de otra manera, pues también, ¿verdad? Yo, porque esa es la forma que aprendí a usarlo, que me dijeron por ahí, y por eso estoy pues haciendo este video para compartirlo con ustedes. Espero pues que les guste.